se confirmó una alianza histórica entre una agencia estatal peruana, FAME, y una empresa, diríamos, una empresa de Corea del Sur, una empresa privada de Corea del Sur, que es Hyundai Rotem, para la compra de casi 200 vehículos de batalla, entre ellos 50 tanques K2, que son los tanques más modernos que existen y que le costaría toda esta operación de una compra enorme al Estado peruano por encima de los 1.400 millones de dólares. Perú da un salto histórico. Firma con Corea del Sur una alianza que le asegura más de 50 tanques K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808, el paquete de modernización terrestre más grande que haya tenido con un solo socio. No es solo una compra de fierro y acero, es el inicio de una transformación profunda del ejército peruano, que deja atrás tanques envejecidos y entra a la misma liga tecnológica que potencias de Europa y Asia, con plazos y metas claras hasta 2040, por fases sucesivas. El K2 no es un tanque cualquiera, está entre los más modernos del planeta. Monta cañón de 120 milímetros, sistema de control de tiro que detecta y sigue blancos casi al instante, blindaje compuesto con opción de protección activa y motor capaz de mover más de 55 toneladas a alta velocidad. Su suspensión hidroneumática le permite agacharse o inclinarse para disparar desde lomas andinas y terrenos irregulares, donde los viejos T-55 simplemente ya no responden ni sobreviven frente a amenazas actuales. La alianza no se queda en traer 54 K2 listos. Incluye que Hyundai Rotem y la industria de defensa peruana fabriquen y mantengan vehículos en el país a partir de 2029. Eso significa transferencia tecnológica, empleos calificados en FAME y empresas locales, cadenas de proveedores que aprenden estándares OTAN y posibilidad futura de exportar componentes. Perú pasa de comprador dependiente a socio que diseña, produce y sostiene parte de su flota blindada con manos propias preparadas y vigilantes. En el vecindario, Chile opera Leopard 2 y Brasil moderniza sus blindados, así que este acuerdo evita que Perú se quede una generación atrás. Los K2 llegan con sistemas compatibles con doctrinas OTAN, entrenamientos conjuntos y capacidad de integrarse a operaciones combinadas o de paz, donde hoy el país quiere tener voz. Es un mensaje geopolítico claro. Perú no busca conflicto, pero sí capacidad real de disuasión creíble en tierra, costa y frontera amazónica y andina, vigilante y firme siempre. Y aquí está el punto clave. Si el plan se ejecuta bien, entre 2026 y 2028 llegarán los primeros K2 y K808, y desde 2029 Perú empezará a meter mano en la producción local. No es ciencia ficción, ya hay contratos marco firmados y cronogramas en marcha. Lo que hoy suena a titular de los tanques más modernos que existen puede ser, en pocos años, la base de una fuerza terrestre peruana moderna, entrenada y lista para lo que venga. Te lo contamos claro y sin miedo, directo y al detalle. Hoy aquí. Pero te quiero mostrar algunas fotografías. Mientras estamos viendo el desfile de ayer, esta es la flota actual, digamos, de vehículos blindados, de vehículos de batalla que forman parte, si quieres, de el equipamiento de artillería del ejército peruano. Pero mira, estos serían los tanques que el Perú podría comprarle a Corea del Sur. Tiene esto sí un buen sonido ambiental. Disfrutemos esta recreación que genera la propia empresa Hyundai Rotem, porque tal parece que es un blindaje estratégico que escoge el gobierno peruano y sería, Lore, la principal adquisición que se hace de artillería, o en este caso de vehículos, a Corea, que llegan para América Latina. Es ciertamente histórico este acuerdo, ya se habían hecho preentendimientos con el gobierno de Dina Boluarte, pero ayer el presidente Gerí, después de esta ceremonia, se reunió ya en un privado, digamos, en un espacio más privado con representantes de la empresa coreana Hyundai Rotem. Ministro de Defensa estuvo también Fernando Rospigliosi, los generales del ejército, para mostrar, en todo caso, la firma de un convenio que asegura esta alianza y esta compra, que también será millonaria. El gobierno del Perú está comprando aviones caza e iniciando un proceso para la compra de 50, por lo menos 50 de estos tanques K2
y unos 140 vehículos blindados. Una estrategia de defensa interesante, pero sobre todo que requiere muchísimo presupuesto, poniéndose en la primera línea de la tecnología de defensa. ¿Y esto ya estaba presupuestado para este año? Porque lo del tema de los aviones ya se venía hablando hace varios meses. Entiendo que ya estaba en el presupuesto del próximo año. Claro, el tema de los aviones ya es una compra que se está cerrando. Claro. Aquí todavía no tienes una definición a nivel presupuestal, pero ya tienes un entendimiento entre la firma, entre la empresa coreana que fabrica estos tanques y la empresa peruana que podría incluso ensamblarlos acá. Podría tener, digamos, al ser una maquinaria de defensa costosa, cada tanque se valora, Lore, en más de $8 millones. Claro. Son vehículos tremendos que tienen cargas adaptables, o sea, es mucha tecnología y tienes que capacitar a personas no solo para que ensamblen o terminen de armar algunas partes del vehículo en el Perú, por eso necesitas la ayuda de la agencia peruana. Aquí están las fotos del convenio firmado ayer. Muy poca difusión, si quieres, también del propio gobierno. ¿Verdad? Estas son acciones que se comunican protocolarmente, pero a las que nosotros le ponemos el ojo por lo que significa, ¿no? Ahí está el presidente de la República, están representantes del gobierno de Corea del Sur, con quien el Perú tiene excelentes relaciones, están también líderes del ejército, el premier se deja ver, y representantes tanto de la empresa adscrita a Defensa, la empresa de armamentos y municiones estatal, y también tienes representantes de la firma Hyundai Rotem, que es la que le venderá finalmente al gobierno peruano esta maquinaria blindada de artillería que integraría directamente las filas del ejército. Lo que tienes ahí, Lore, es que es primera gran colocación de estos tanques coreanos en América Latina. Y claro, estos tanques realmente pueden incluso hacerle competencia a los activos que pueden tener otras potencias militares en la región. Brasil, Chile, por ejemplo, dos de los ejércitos mejor equipados, no tienen estos tanques coreanos que, según la fabricante, es la última línea de producción para la defensa. Así que esa compra va en camino, quizá todavía no a un nivel presupuestal donde ya se tengan que hacer intercambios de dinero del gran presupuesto que es, pero entendiendo que son compras enormes que requieren traslado de personal, traslado de conocimiento tanto de parte de Corea, recepción de ese conocimiento por parte de Perú y finalmente tener por lo menos 50 de esos tanques K2, según el documento que firmó ayer el presidente Geri. Buenísimo, vamos a estar pendientes, por supuesto. Porque claro, mucha información no va a salir, entendiendo que es un tema reservado, producto de la seguridad que representa la compra, ¿no? Te muestro cómo reaccionó la prensa coreana antes de cerrar el bloque, porque me parece interesante. Déjame el micro abierto para hacerte ahí una traducción en simultáneo, porque estaba en inglés, pero quizá muchos pueden no comprender lo que dice la televisión coreana. Vamos a ver, lo presentaron porque también hubo comunicado de prensa de Palacio de Gobierno en Corea, de la presidencia de Corea. Decía, en Perú, histórica firma. Demostraba que hay muchísimo interés en Corea. ¿Por qué? Por colocar lo mejor de su producción de defensa en América Latina. Estratégico también para ellos. Claro, porque dice K2 Global Reach, alcance global, ¿no? Hay una expectativa por llevar ese armamento al mundo, ¿no? Sabiendo que hay muchos compradores. Algunos países en Europa han comprado estos tanques. Polonia, por ejemplo, tiene compra de estos tanques, pero en América Latina no se había alcanzado todavía un acuerdo de este nivel. Así que por ahí va también el tema de la defensa y la elección que está haciendo el Perú. Es un montón de dinero, pero es estratégica la compra por donde se le ve. 해외 시장을 개척하고 있는 대표적 국산 무기 가운데 하나인 K2 전차가 중남미 지역에 처음으로 진출할 것으로 보입니다. 페루 육군이 우리 지상 장비 195대를 내년까지 도입하기로 했습니다. 나혜인 기자입니다. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.